Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí un día más para compartir la palabra de Dios, la meditación de la palabra, orar con la palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 sencillos videos en donde encontrarás las bases teóricas de este camino de oración. Y bueno, estamos aquí el día de hoy para tener esa experiencia de Dios a través de la palabra. Espero que te abras a la acción de la palabra, apagues todo lo que te pueda distraer, tomes tu Biblia, tu cuaderno y te dispongas con actitud de oración, con actitud meditativa, con haciendo silencio a tu alrededor, te dispongas a hacer esta práctica para sacar provecho de ella. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar recordándote que es muy valioso el apoyo que me puedas prestar, ese apoyo que no te cuesta nada, pero a mí me vale de mucho porque ayuda a que estos videos puedan llegar a muchas más personas y es dándole el dedito arriba aquí abajo en el video. Entonces, no salgas del video sin antes hacerlo. Muchas gracias. Entonces comencemos sin más preámbulos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Es momento de abrir tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34, y continuamos leyendo y meditando este capítulo de San Marcos, capítulo 12, y descubriendo todos esos mensajes que Jesús nos quiere hacer llegar. Ayer nos hablaba de la resurrección, hoy vamos a ver qué nos trata de enseñar Jesús. Entonces, comencemos, yo voy leyendo en voz alta, tú sigues la lectura desde la Biblia. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bien, y dentro de este primer paso, luego de haber realizado la primera lectura de este trozo bíblico, nos encontramos y nos debemos hacer esta pregunta: ¿qué dice el texto? Para esto, por supuesto, debemos releer el texto paso a paso, ir subrayando, sacando los personajes
viendo cuál es el contexto y anotando todos esos detalles en nuestro cuaderno espiritual. Entonces vamos subrayando la Biblia, vamos anotando el cuaderno y vamos descubriendo línea por línea lo que es lo que dice este texto. Comencemos. Y debo comenzar por hacerte este señalamiento, resaltar lo siguiente. En el Evangelio de hoy eh, se nos presenta una conversación muy bonita entre Jesús y un doctor de la ley. El doctor quiere saber de Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber lo que es más importante en la religión. Algunos dicen que es ser bautizado, otros dicen que es rezar, otros dicen que ir a misa o participar del culto los domingos, otros dicen que amar al prójimo, otros se preocupan solo con las apariencias o con los cargos en la iglesia. Veamos qué dice el texto al respecto. Versículo 28. Y encontramos la pregunta del doctor de la ley a Jesús. A un doctor de la ley que había asistido al debate de Jesús con los saduceos, le gustó la respuesta de Jesús y percibió su gran inteligencia. Quiso aprovechar entonces la ocasión para plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? En aquel tiempo los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar en la práctica de la observancia de los 10 mandamientos. Algunos decían, todas estas normas tienen el mismo valor, pero todas vienen de Dios. No nos incumbe a nosotros introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían, algunas leyes son más importantes que las otras. Por esto obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. Vayamos entonces a los versículos 29 hasta el 31 y encontramos la respuesta de Jesús a esa pregunta. Jesús responde citando un pasaje de la Biblia para decir cuál es el primero de todos los mandamientos. Y le dice, es amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Eso lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 5. En el tiempo de Jesús, los judíos piadosos hicieron de este texto del Deuteronomio una oración y la recitaban 3 veces al día, la mañana, a mediodía y por la noche. Era tan conocida entre ellos como hoy entre nosotros el Padre Nuestro. Y Jesús añade, citando de nuevo la Biblia, el segundo de los mandamientos es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo encontramos en el libro del Levítico, capítulo 19, versículos 18. No existe otro mandamiento mayor que estos dos. La respuesta de Jesús fue breve, pero fue profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús enseñó sobre Dios y sobre la vida. Versículos 32 y 33. Vemos la respuesta del doctor de la ley. El doctor de la ley concuerda con Jesús y saca las conclusiones. Le dice, muy bien, maestro, tienes razón al decir que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el mandamiento del amor es el más importante de los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios en el templo. Esta afirmación venía ya de los profetas del Antiguo Testamento. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que las novenas, que las promesas, que las misas, que los rezos y las procesiones.
Vayamos entonces al versículo 34 y nos habla del resumen del reino. Jesús confirma la conclusión del doctor de la ley y dice, no estás lejos del reino de Dios. De hecho, el reino de Dios consiste en reconocer que el amor hacia Dios es igual que el amor al prójimo. Pues si Dios es Padre, nosotros todos somos hermanos y hermanas y tenemos que demostrarlo en la práctica, viviendo en comunidad. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los discípulos deben fijar en la memoria, en la inteligencia y en el corazón, en las manos y en los pies, esta primera ley del amor. Solo se llega a Dios a través del don total al prójimo. Es una donación total. El primer mandamiento, el mayor y el primer mandamiento fue y será siempre amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas. En la medida en que el pueblo de Dios a lo largo de los siglos fue profundizando en el significado y en el alcance del amor a Dios, fue percibiendo que el amor a Dios solo era real y verdadero si se hace concreto en el amor al prójimo. Fue un descubrimiento paulatino, paso a paso. Por esto, el segundo mandamiento que pide el amar al prójimo es semejante a ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice la lectura, si alguien dijese, amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Eso lo encontramos en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. También nos dice la palabra, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Mateo 22, 40. Bien, hasta aquí esta primera parte. Ahora sigamos con el siguiente paso. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? ¿En qué me toca a mi vida actual, a mi condición, por lo que estoy pasando? Descubramos un poco cuál es el mensaje que nos tiene hoy el Señor. Yo te voy a compartir 3 aspectos que he meditado de esta lectura, que he usado para mi meditación personal. No quiere decir que sean los únicos, son los que yo te proporciono en este momento para que tú también puedas sacar los tuyos propios. Entonces, vayamos allí. El primer aspecto que me ha llamado la atención de la lectura es cuando dice, el primero de los mandamientos es, dos puntos, escucha Israel. Y siempre me ha llamado la atención esta, esta frase, ¿no? Estas dos palabritas, escucha Israel. Y luego sigue diciendo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero este escucha Israel es como una llamada de atención. Los fariseos y todos los enemigos han ido desafiando delante de Jesús y poniéndole trampas y pruebas. Ahora encontramos que se acerca uno más de ellos, pero quiere saber qué piensa y qué enseña este maestro. Y existían eh, cerca de 613 normas, un poco más, un poco menos, normas y preceptos que debían cumplir todos estos fariseos, saduceos y maestros de la ley. Entonces, claro, ellos tenían una gran confusión porque
Dirían, bueno, pero ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el primero y más importante de todos estos mandamientos y preceptos? Y Jesús va al centro, va a la esencia de todo el mandamiento. Antes de amar está el escuchar. Por eso Jesús comienza, escucha Israel, escucha Israel. Siento que hoy nos los está diciendo a ti y a mí. Escucha, escucha. Shema Israel. Si el pueblo no escucha, si no obedece, sin obediencia, por supuesto que no hay amor. Entonces, preguntémonos tú y yo, ¿sabemos escuchar? ¿Escucho a Dios en la oración? Solamente fijémonos en esta práctica de la lección. ¿Escucho a Dios a través de la palabra? Otra pregunta podría ser, ¿escucho a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi amigo, a mi amiga, a mi hermano de comunidad? ¿He aprendido a escucharle? Qué importante, hermano y hermana, es escuchar, porque está ligado al amor. El que no aprende a escuchar, no aprende a amar. Eso debemos subrayarlo. El segundo aspecto que me ha llamado la atención es cuando el Señor, Jesús dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Jesús sigue respondiéndole a este maestro de la ley y parece que antes de decir amarás, hay unas condiciones. El primer mandamiento es escucha y el segundo, el Señor es el Señor. El Señor es el único. Y es importante subrayar esto. No se puede amar a Dios si hay otros señores que me gobiernan, que gobiernan mi vida. Nadie puede servir a dos señores, dice la palabra en Mateo 6:24. Si quien gobierna mi vida es el egoísmo, la envidia, la soberbia, la lujuria, etcétera, ya no hay un único Señor. Habrá muchos señores que gobiernan mi vida antes que el Dios verdadero. Ya Él, por supuesto, el Dios verdadero no puede ser Dios en mí y menos lo podré amar de verdad. Entonces preguntémonos, si eso es así, quiero reconocerlo hoy como mi único Señor sin rivales. Es decir, estoy dispuesto o estoy dispuesta hoy a sacar de mi vida esos otros señores que le roban al Dios verdadero su lugar primero, su lugar privilegiado, su único y exclusivo lugar que debe tener mi vida. ¿Estoy dispuesto y dispuesta a sacar de mi vida esos otros señores? Preguntémonos sinceramente. Tercer aspecto, vale más que todos los holocaustos y sacrificios, nos dice Jesús en la palabra. Vale más. Los judíos ponían mucho énfasis en los sacrificios. Recordemos esas escenas del Antiguo Testamento en donde sacrificaban los animales y no era fácil ser tan religiosos como ellos. De verdad, les importaba a Dios, de verdad les importaba ir al templo en las fiestas, eran muy rigurosos en cumplir todas esas normas, pero lo triste es que ese culto se volvía vacío.
porque se convertía en pura apariencia, pues nunca convertían el corazón. Eran solamente actuaciones externas, algo que hacían, pero el corazón estaba lejos de Dios. No, no entraba en cada uno de ellos una conversión. Solo el amor, queridos hermanos y hermanas, nos llega a conectar con Dios y nos llega a conectar con ese querer de Dios que es el que transforma. Solo el amor y la justicia agrada a Dios y mi vida debe ser para agradar a Dios. Entonces preguntémonos en este punto, ¿cómo vivo la fe? Vivo los mandamientos y voy a misa, pero solo por cumplimiento, solo para sentirme bien, para sentirme tranquila, porque he cumplido, para que me vean que soy una buena persona, pero mi corazón realmente está lejos de quererme convertir realmente, de dejar penetrar esa palabra en mi interior y dejarme transformar, de realizar ese propósito de un cambio de vida. ¿Qué está pasando? También me puedo preguntar, ¿el cumplir los mandamientos me hace amar más a Dios y a los que viven conmigo? ¿Realmente he visto esa transformación en mí? Hermosísima esta meditación de hoy, hermanos y hermanas. Sigamos adelante, vamos entonces a responderle al Señor con una oración. Llegamos al tercer paso de la lección divina y es momento para orar. Debemos responderle al Señor con una oración de acuerdo a lo que hemos meditado. Y vaya que esta meditación hoy nos ha tocado las fibras, ¿verdad que sí? Nos está hablando de algo muy profundo, el amor. Entonces, ¿qué me hace decir este texto? Te voy a compartir mi oración y posteriormente haz la tuya propia y anótala en tu cuaderno espiritual. Comencemos. Vamos a orar. Si deseas, puedes cerrar tus ojos y me acompañas. Padre bueno, quiero escucharte. Que cada mañana mi primer pensamiento seas tú. Que mi deseo sea agradarte y saber que estás conmigo. Hoy te declaro mi Señor y mi único Señor. Quiero sacar de mí todos esos señores que me apartan de ti. Declaro que tú, Señor, eres mi único Señor y mi Dios. Libérame de todos los ídolos que me he creado, de tal manera que amándote a ti, sobre todas las cosas, me des un corazón nuevo para amar a todos como tú me amas. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿y cuál es la oración que tú le vas a hacer hoy al Señor? Escríbela. Bien, y llegamos al cuarto paso de la lección divina, que es el propósito o compromiso. Es el momento de realizar ese compromiso delante de Dios y ofrecérselo a Él. Llevarlo a la práctica. ¿A qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy? Decíamos en la meditación que no vale de nada decir que amo a Dios si no estoy dispuesto o dispuesta a una conversión de corazón. ¿Y qué es lo que me ayuda a convertirme, a cambiar de vida? Justamente llevar a la práctica lo que he meditado, lo que he sentido que Dios me está pidiendo. En este caso, en el día de hoy, puedo decirte que el Señor me está invitando a revisar
ese mandamiento del amor. A revisar primero cómo está mi escucha en cuanto a su voz, a su palabra. Y en segundo lugar, a revisar cómo está mi práctica de ese mandamiento del amor a Dios cuando llevo en concreto, en obras, lo que he escuchado en la palabra. No es sencillo, tengo que ir revisando día a día lo que las situaciones que se me presentan y ver cómo estoy actuando, cómo estoy procediendo y pedirle la gracia al Señor para ir corrigiendo cada una de las cosas que probablemente estoy haciendo mal. Te invito a que tú también revises cómo está la escucha a esa voz de Dios y cómo está ese mandamiento del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Revísalo y comprométete con un cambio. Vale la pena. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Gracias por compartir este video en tus redes sociales, porque así estarás contribuyendo a que otras personas puedan recibir esta buena noticia de la palabra. Gracias por el apoyo con el me gusta, con el dedito arriba aquí en el video, porque también así estás contribuyendo para que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Gracias por comentar. Importantísimo el comentario, muy pocas personas se animan a hacerlo. Yo los animo a que escriban. Escribe por lo menos un saludo, escribe alguna palabra, algún comentario, algo que te ha tocado el día de hoy, sencillamente saluda. Saluda, dime de dónde nos ves, eh, deséame un feliz día. Es importante que se comente porque así también esta plataforma YouTube entenderá que son seres humanos los que están viendo estos videos y no son, no está automatizado esta visualización de los videos. Es importante comentar. Entonces, interactuemos para que humanicemos estos videos, no se conviertan solamente un hablar de aquí para allá, sino que también hay una retribución del otro lado. Gracias, gracias. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengas un excelente jueves eucarístico. Mañana estaremos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ya desde hoy nos preparamos con esa adoración al Santísimo Sacramento, que es nada más y nada menos que ese corazón enamorado de Jesús en esa sagrada hostia. Dios te bendiga. Hasta mañana.